sea, cae reales más bajo los salarios. Entonces, ¿cuál es la otra? Digo, uno puede decir, bueno, mantengamos el tipo de cambio, no lo devaluemos. Entonces, ¿qué termina? Un esquema de tipo de cambio barato, de dólar barato, que fue básicamente lo que hubo en la convertibilidad y en el periodo de los militares. Si yo tengo el dólar muy barato, ¿a quién beneficio? A los importadores, ¿sí?, que pueden sustituir a la producción nacional, y perjudico a la industria local. Entonces, me parece que hay que, digamos, el kirchnerismo partió con un tipo de cambio alto, que le permitió un cierto crecimiento, digamos, favorecer cierto sector industrial, lo complementó en un porcentaje, digamos, con algún tipo de retenciones para captar algo de renta del agro, pero después se quedó en el tipo de cambio que cada vez se volvió más barato. Digo, el dólar se terminó volviendo cada vez más barato, porque también se vuelve, me parece, más barato, porque el dólar barato implica que los trabajadores, el consumo masivo, accede a más bienes en términos reales. Digo, en el 2011, 2010, que cuando el dólar se empieza a volver barato, por ejemplo, los teléfonos celulares se volvieron muy baratos, más baratos que en el 2004, 2005. Entonces, un tipo de cambio bajo, es decir, el dólar barato, también incentiva cierto nivel de bienestar económico. Digo, si uno accede al último teléfono celular que está saliendo porque el dólar está barato, asocia o siente o tiene un nivel de bienestar que es más alto. O sea, un dólar caro implica que no voy a acceder a eso. Por lo menos la masividad, obviamente los sectores de ingreso alto van a acceder a la última computadora o al último auto. Ahora, si yo tengo el dólar muy accesible, ese acceso a determinados bienes con un alto valor simbólico relacionado con bienestar es más accesible para más, ¿sí? Entonces, me parece que ahí es donde el kirchnerismo se durmió, en el sentido de que ese dólar se le fue haciendo barato, ¿sí?, en términos relativos, al punto, digo, de beneficiar cierto consumo, pero al punto de que ahora está en la encrucijada. ¿Qué hago? Devalúo. Entonces no quiere devaluar porque eso va a inflación, porque le va a transferir ingresos al agro. ¿Qué termina haciendo? Devaluando de a poquito. Entonces me parece que hay como una... Eso es lo que quiero decir con bipolaridad. Es decir, ¿cómo planteo un tipo de cambio en una función de una estrategia y lo sostengo? Perdón. Sí. ¿Y qué relación hay entre mantener un determinado valor para el dólar y el pago de deuda desde el Estado? Porque cuando pagamos deuda, el Estado es el que está comprando dólares, al Estado le conviene que el dólar esté bajo. ¿Cómo sería eso? Sí. En términos generales, digamos, al Estado lo que le conviene es que el dólar esté caro. ¿Sí? Porque si no, si el dólar está barato, el que se va de viaje compite por los dólares con el Estado. ¿Entendés lo que quiero decir? El Estado es el que recauda los dólares, digamos. En general las exportaciones tienen la obligación de liquidar, salvo algunos sectores, darle los dólares, vendérselos al Estado. Y después el Estado puede vendértelo por otra ventanilla y lo puede recomprar. Entonces al Estado lo que le conviene en general es que el dólar esté muy caro. Porque eso, primero, los sectores que pueden tienden a exportar. O sea, si el dólar está a 5, bueno, supongamos ahora está a 5. Si pasa a 10, digo, ¿qué termina pasando? Si por cada dólar necesitas 10 pesos, el exportador o aquel que produce agropecuario va a tratar de exportar y va a generar dólares. Y a su vez, los que consumen en dólares, digamos, si vos te querés comprar el celular o te querés comprar algo que lleva insumos importados, se te volvió carísimo, por lo tanto no lo compras. Entonces no le quitas dólares de alguna manera al Estado. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Qué es lo que terminó pasando? De hecho, el kirchnerismo, el problema de reservas, de cantidad de dólares, lo empieza a tener cuando tiene que pagar en dólares y a su vez cuando el dólar fue muy barato. ¿Por qué? Porque te empiezan a salir, porque empiezan a comprar cosas que tienen muchos insumos importados, porque empieza toda esta cosa del viaje al exterior y demás. O sea, cuando tenés un dólar muy barato, es más difícil pagar deuda. Los exportadores no venden. Los exportadores no venden, te conviene importar en vez de producir localmente, entonces necesitas dólares. ¿Se puede medir el porcentaje que representa el mercado paralelo del dólar?
dólar en relación a la economía? Por lo que sé, es nada. Es nada, es simbólico. A ver, las empresas transnacionales, todo eso van por el mercado oficial, no van al blue. Las mineras no compran en el blue para remitir a la casa matriz, porque es ilegal, entonces van todas por el mercado oficial. Sí, el blue es más simbólico, testimonial, si querés, no sé, ponerle algún nombre lindo. Es una referencia de cómo especulan determinados sectores, me parece también. O sea, a ver, en el blue, ¿quién pone el precio? ¿El que va a comprar o el que vende? El que vende, claro. Y el que vende son 5. Está bien, pero en Argentina... Entonces, es como un mercado muy especulativo, muy chico. Claro, pero cuando están con los tan altos índices de inflación que hay, termina siendo el dólar el medio de ahorro de muchos sectores que no pueden entrar en otro circuito, digamos, y eso termina, el paralelo termina regulando, o sea, termina... Sí, pero por eso te digo, por ejemplo, ¿qué terminó haciendo la gente? O bueno, habría que medirlo, pero digamos, ¿qué es lo que te dice la gente? Terminó ahorrando comprándome un auto 0 kilómetros. Y no vas al blue. Porque el blue es muy caro, digamos. Muy para el que necesita sí o sí el dólar para viajar, o porque se quiere comprar algo X, o porque está muy en negro y no puede ni blanquear un auto. Ni siquiera puede justificar el 0 kilómetros, entonces vas al blue. Pero me parece que, por eso te digo, en términos del peso, el blue es más una cuestión simbólica, mediática. No me parece que sea... No, lo que pasa es que es una cuestión muy típica de Argentina, esto del mercado paralelo del dólar, porque en otros países, inclusive limítrofes, el mercado... El dólar es una cosa muy... Digo, esa lógica de meterte en cuánto vale... Digo, que una vivienda esté tasada en dólares no tiene racionalidad. No, es simplemente una herencia de la dictadura y de esa lógica de pensar en dólares. Si querés, está justificada porque la historia hacia atrás te muestra que cada tanto hubo una devaluación grande y que el que le apostó al dólar ganó, no le perdió nunca. Sí. Está bien, es eso lo que te sostiene esa cuestión, pero no es, de hecho, yo te podría casi firmar que el kirchnerismo no va a devaluar y que lo va a tener que ser fuerte, no va a devaluar, porque es una cuestión política simbólica y los tipos juegan. Y hay teorías que dicen que va a devaluar en relación a la inflación. Sí, va, pero por eso te digo, movimiento Ya lo no dijo, es. Sí. Ayer lo dijo que estaba de Sí, de hecho están devaluando, pero digo, no es una devaluación fuerte, porque no te lo van a, digamos, ya es una lógica política. Capaz que económicamente es lo mejor, pero ya dijeron que no van a devaluar. Y el kirchnerismo tiene ese juego de fuerza de que cuando dice que no va a hacer algo... A ver, no le van a pagar los fondos buitres. Estoy seguro que no le van a pagar los fondos buitres. No sé qué van a hacer, pero no porque sea una racionalidad. Digo, lo que quiero decir, obviamente tiene un sustento económico y demás. Ahí ya se jugó otro tipo de lenguaje de juego de poder y demás. Sí, pero por algún lado... Aún si tuviera los dólares, si mañana tiene los dólares para pagarle a los fondos buitres, no le va a pagar. Pero por otro lado va a traer el embargo y... Van a cobrar. Bueno, para cerrar, digamos, esto de que este planteo más general de cómo pensar las cuestiones, me parece que es ordenador esta idea de pensarlo en términos de, bueno, cuáles son los déficits y hacia dónde, qué me aporta o qué profundiza o qué complejiza. Digo, caso estatización de Aerolíneas Argentinas, que me pareció, además de que un negociado y demás. Digo, en términos de estructura productiva, ¿me permite solucionar el problema de concentración, de extranjerización, reprimarización o desempleo estructural? Digo, ¿cambia la estructura productiva con Aerolínea? La verdad, me parece que cero. YPF, bueno, puede aportarme a reprimarización, solucionar, agrego valor, digo, me parece que tiene un potencial en términos de estructura productiva de que se encadena con otros sectores, el petróleo y los hidrocarburos, que no lo tiene Aerolínea. ¿Sí? En términos de estructura distributiva, digo, Aerolínea, ¿me va a generar una estructura distributiva más igualitaria? ¿Quién viaja en avión? Yo. Entonces, en esta cosa de, bueno, este discurso, las empresas públicas no pueden ser deficitarias. Sí, pueden ser deficitarias. Mi criterio es, si va a ser deficitaria, que me aporte a algo, o que me
estructura productiva o que me solucione estructura distributiva. Si va a ser deficitaria, es decir, me va a implicar poner dinero desde el Estado para sostenerla y no me va a solucionar ningún problema, no tiene sentido. Ahora, YPF, que no da pérdida, pero aún si diera pérdida y me permite solucionar problemas de estructura productiva, bárbaro. Digo, la empresa pública no tiene por qué dar ganancia. Digo, si da ganancia me puede permitir financiar. Digo, yo qué sé, tendré una empresa que da ganancia, que no genera nada en términos de estructura productiva ni distributiva, pero me permite con esa ganancia financio alguna de estas cuestiones. Ahora, si la empresa pública no me permite ninguna de estas dos cuestiones, no tiene sentido que sea deficitario. Pero lo que quiero decir es, más allá de que sea deficitario o superavitario, la discusión es qué me genera acá. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la expropiación de papel preso, más allá de todo el negociado, toda la cuestión que puede llegar a haber atrás. Digo, expropio la chicone, la imprenta de billetes. Bueno, ¿me genera algo en términos de estructura productiva? ¿Me genera algo en términos de estructura distributiva? Esa es la pregunta que me parece que hay que hacerse. Porque si voy a tener una empresa que sea deficitaria y que no me soluciona nada, no tiene ningún sentido. Digo, si es deficitaria, pero me apunta a una mejor estructura distributiva, y bueno, la sostengo. Y si no tengo ningún se problema. Una empresa de gas, por ejemplo. La empresa de gas, el sistema de transporte, digo, los ferrocarriles, típico sector deficitario, en todos lados. Bueno, ¿me permite mejorar la estructura distributiva del transporte de personas? Sí. Entonces no me importa que sea deficitario. Trataré de que sea, digamos, que no haya corrupción, que no haya desvío de dinero, pero si me va a ser deficitario, pero me soluciona o me ayuda en el tema de estructura distributiva, o al revés, ferrocarril de carga me permite, aún siendo deficitario, lograr una mejor estructura productiva, bueno, tendré déficit. Hay que perderle el miedo a que la empresa no hay que estatizarlo, no tiene que intervenir el Estado porque es deficitario. No. Es un discurso liberal. Es un discurso liberal, pero por eso digo, mientras me aporte alguna de estas cuestiones, si es deficitaria, no. Si es superavitaria, siempre es mejor. Sí, no sé. Nadie está. Pero ¿en qué de esos aportes que son deficitarios, que no contribuyen y que podrían contribuir a una estructura productiva? Por eso te digo, aerolínea, por ejemplo, para mí no. El fútbol podría contribuir a una estructura distributiva o de acceso y podría ser productiva y por una definición no lo es. No, pero suponete los ferrocarriles. Vemos que después de la privatización del ferrocarril desaparecieron pueblos enteros. Digo, no O sea, es que ahora si vos volvés van a aparecer los pueblos, pero digo, pero ¿cuál fue era el una- argumento? La empresa no tiene que ser deficitaria. No, el argumento es, la empresa es deficitaria, pero me genera esto. O sea, ahora no tengo el déficit, pero tampoco tengo estructura productiva. Entonces, ¿para qué quiero? O sea, me parece que eso es lo que trato de... Bueno, O sea, pero está la gente, porque en los 90 te decían, no, que se vendan porque no genera nada. Porque la lógica, ¿cuál era? El problema es si es deficitario o superavitario. Una empresa privada, pero la empresa pública no tiene la misma lógica. Pero no tiene la misma lógica, por eso digo, la lógica para mí es que aporte a esto. ¿No? Y además, Que estas son las depende prioridades. de cómo te quieren informar, porque por ejemplo IPF te decían que era deficitaria, pero IPF financiaba la educación, la salud y la seguridad. Entonces, con eso, aún con eso, yo estaba en el presupuesto de IPF de zona Wimbledon, te hacían pagar, por ejemplo, cosas que no tenían vencimiento antes del vencimiento, sin ganar, entonces salía a endeudarte en alguna financiera de Martínez de Ojo, de esta gente que lo Claro, realizaban sí, las sí. cosas. Entonces después a la población le decían, da pérdida. Aún dando Cuando pérdida, te pérdida es imposible que de pérdida. porque si aún te hay- diera pérdida, te estaba generando una mejor estructura distributiva y de hecho una política productiva era jugar con el precio del Y petróleo. suponete hoy en día los países que tienen petróleo propio, Venezuela, acá en Argentina, Venezuela, el mismo Brasil, bueno, Perú, Bolivia, que también no será el gran estado, pero Bolivia que estatizó el gas, bueno, Ecuador digo en eso, no sé si puede. Son recursos realmente, también son recursos que entra dinero, pero... Y bueno, lo mismo que No, decía... por eso te digo, bueno, esos sectores es claro que tienen que estar en manos del Estado, que dan ganancia y a su vez
desde una petrolera, de una empresa de gas, podés atender a esto. O sea, Bolivia puede empezar a... No manejar los precios de los combustibles también. Por eso te digo, o sea, aún si fueran deficitarias, tenés que meter ahí, porque ahí es donde podés cambiar estas cuestiones. Son sectores claves. Pongo el caso de aerolíneas. Aerolíneas me parece que no... Sí, es más de una cosa. Es una cuestión simbólica, la aerolínea de simbólica bandera, y porque la creó, porque Perón la puso en el aire, y tiene una retórica, la verdad. Si aerolíneas tiene el déficit que tiene, pero no sé, me sirve para mejorar la estructura distributiva, es decir, tiene el déficit porque los pobres logran viajar en avión y no tienen que ir a Buenos Aires en un colectivo de 24 horas. Para Bueno. mejorar una redistribución de la población. Vamos. Tener una política Ahora, por los la que viajan de Buenos Aires hacia digo, el resto del país. la lógica de aerolíneas No tiene por no qué es pagar la lógica de fortuna, aerolíneas es tratar de no reducir el tiene déficit. ¿Cómo reduzco el déficit? Que viajen los No hay ricos. política de precios. No voy a reducir nunca el déficit si no viajan los sectores más altos de ingresos. No, y después, pues, Entonces, porque entró en esa lógica de que tengo o no tengo déficit y qué tan grande es el déficit. En vez de decir, bueno, no importa, tengo una empresa deficitaria, pero logré esto. Entonces, que aerolínea, el tema es ese, que no puedes mostrar logros en... Digo, no puedes decir, bueno, yo logré... no, hacen más vuelos, llegan. Sí, pero qué... Sí, no. Términos distributivos no te... Ah. Bueno. Nada, eso está... Parece verde. El verde. Bueno, ese era el ejercicio, en realidad... A ver, Ah. No maté. no, subí una. Esto es digamos, lo que vos me preguntabas, bueno, o sea, ¿cuánto es el primer decil o cuánto es? Entonces, lo que uno tendría que hacer para ver esto, o sea, obviamente que hay problemas de subdeclaración, hay gente que declara que tiene menos ingresos, pero digamos, si ganas 30.000 podrás decir que ganas 20, no vas a decir que ganas 150, porque en la EPH es alta, porque te preguntan en dónde trabajás, qué tipo de actividad, tu casa tiene baño, tiene el baño adentro, afuera, digo. Podés dibujar los ingresos para abajo, pero no. Y estas son las escalas de ingreso de los deciles que les había hablado, es decir, lo que uno tendría que hacer es, estas son escalas de ingreso familiar, per cápita, es decir, agarro el ingreso de un hogar, ¿sí? De todos los componentes del hogar y lo divido por la cantidad de personas. ¿Sí? Es decir, lo que uno tendría que agarrar es decir, yo en el 2012, esto es 2012, fines de 2012. O sea, en mi hogar vivimos